pues comunicaros que me acompaña Miguel Ángel Muller, que es el diputado de Cultura, y Vicente Farnós, que es el director ejecutivo de Castellón Cultura. Bueno, estoy también Paco Torrejada como concejal de Cultura, y bueno, la visita de hoy era una visita que teníamos ya solicitada para que se desplazaran los dos para reactivar y relanzar la oferta cultural que en este momento tiene el Ayuntamiento de Segovia. Fundamentalmente por la puesta en funcionamiento del Teatro Serrano, que obviamente abre un abanico de posibilidades a lo que hasta ahora disponía el auditorio, que era como un centro único y universal para realizar cualquier tipo de actividad cultural. En ese sentido, bueno, pues hemos hecho una visita al propio teatro para ver las condiciones técnicas que dispone el propio edificio, y bueno, pues hemos visitado los camerinos, hemos estado viendo pues también todo lo que es el escenario, la capacidad que tiene el propio teatro y las posibilidades que tiene para realizar algún tipo de actividad que no sea simplemente la teatral. Conjuntamente con el auditorio, creo que nos hemos convertido en una de las poblaciones de la provincia de Castellón con más posibilidades en infraestructura de dar contenido a una amplia gama de actividades culturales. Y por ello lo que hemos pedido, bueno, pues es la presencia de los dos, pues para que nos digan tanto lo que como diputado y responsable del proyecto cultural que en este momento existe en Castellón, y como el director técnico en este momento, pues el Vicente Farnós, en qué podemos colaborar, qué es lo que en este momento el proyecto tan importante que tienen en Castellón nos podemos beneficiar, y en aquellas cuestiones, lógicamente, que podamos también ser útiles y podamos colaborar y entrar en algún convenio, pues participar en esas actividades. Por ello, bueno, pues le voy a dar la palabra a Miguel Ángel para que él os diga también su opinión, en qué puede consistir, y bueno, si luego queréis hacer alguna pregunta, de repente queréis agregar alguna cosa, pues estamos en familia. Muchas gracias, Rafa. Para los amantes de la cultura, subir a Segorbe siempre es un auténtico placer. Aquí nos encontramos con el reivindicador conseguidor, es decir, la persona que reivindica permanentemente, pero consigue para su pueblo y para la provincia cosas importantes en materia cultural. Hoy hemos hecho una visita técnica, la visita de hoy era técnica, para analizar las posibilidades del nuevo teatro de este maravilloso municipio de Segorbe. Y hemos visto que en efecto es una instalación que está perfectamente diseñada, dotada y equipada para poder desarrollar el teatro que estamos ofreciendo en espacios como la ciudad de Castellón, en su teatro principal. Tenemos campañas importantes que desde la Diputación Provincial venimos ajustando a las posibilidades. En este caso se abre todo el abanico, porque, vuelvo a repetir, esta instalación puede recibir cualquiera de las producciones que estamos desarrollando en nuestra provincia. Vamos a participar con la campaña ZSI, como ya venía siendo habitual, pero en este caso y en este momento, y dado este nuevo equipamiento en toda su extensión, y vamos a participar también, vamos a proponer llegar a un acuerdo con el teatro amateur de más calidad que se está haciendo en España, que es el que tenemos en Castellón, con una campaña que denominamos Castelló a escena, y que estoy seguro que vamos a poder llegar a un acuerdo para incrementar las actividades de este nuevo teatro de Segovia. Al margen de ello, también trabajaremos conjuntamente con Castelló Cultural en lo que es el teatro didáctico. Y todo esto, hemos estado hablando, después de hacer la visita, se tiene que plasmar en una especie de convenio con las instituciones, seguramente a tres bandas, sería Castelló Cultural, es decir, Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de Segorbe, para conseguir ya una programación firme y continuada en estas nuevas instalaciones. Por nuestra parte, pues simplemente felicitar a la población de Segorbe y a las personas que lo han hecho posible, porque no nos olvidemos que todos estos proyectos llegan a buen fin, porque siempre hay alguien que se empeña en que lleguen a buen fin, por poder disfrutar de este teatro, donde estoy seguro
que va a hacer las delicias de los ciudadanos y vecinos, no solo de Segorbe, sino de las comarcas que se van a acercar aquí. Y en nombre de la Diputación, pues manifestar públicamente el deseo de llegar a hacer un convenio donde se pueda dotar de programación el teatro. Bueno, pues, en primer lugar, agradecimiento a Rafael y a todos los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segorbe por esta acogida que hemos tenido hoy tanto Miguel Ángel como yo. Ha sido un auténtico placer poder pasear por Segorbe y visitar al que yo me atrevería a decir que es uno de los teatros más bonitos, no solo de la provincia de Castellón, sino diría yo de la Comunidad Valenciana, incluso de España. Es una auténtica bombonera, es un teatro que ha recuperado toda la belleza, todo el esplendor que tuvo en su día y que tuvieron Navarro Reverter y los fundadores, pero además, como ha ocurrido también con el Teatro Principal, gracias a la Generalitat Valenciana, y en este caso también gracias a la Generalitat, dotado de las mejores infraestructuras, de la mejor comodidad para que el espectador del siglo XXI pues, pueda disfrutar de los mejores montajes teatrales. Castellón Cultural es una sociedad pública de la Generalitat Valenciana que no tiene la vocación de trabajar en la ciudad de Castellón, sino que tiene la vocación desde el primer día de ser un ente dinamizador de la cultura en todo el ámbito de la provincia. Y nosotros queremos desarrollar esa vocación en estrecha colaboración con la Diputación Provincial. Miguel Ángel y yo trabajamos codo a codo prácticamente todos los días del año y también con los ayuntamientos. Y como no podía ser de otra forma, Segorbe para nosotros es un ayuntamiento importantísimo porque es la cabeza de una comarca fundamental para la provincia de Castellón, que es la del Alto Palancia. Nuestra programación, en este caso referida al teatro, va a llegar aquí a Segorbe, va a llegar el programa didáctico, como bien ha dicho Miguel Ángel, van a llegar las campañas que impulsa la Diputación, FETASI y Castella Escena, pero vamos a hacer llegar también las compañías profesionales que están triunfando en la escena española, que vienen a Castellón y que en estos momentos, dada la situación de dificultad económica y que no hay la alegría de contratación pública que había en otros tiempos, pues ahora lo que desean es tener espacios para actuar, llegar a acuerdos y poder actuar. Nosotros vamos a llegar a acuerdos con estas compañías que traen el mejor teatro a Castellón para que ese teatro de primer nivel también llegue a Segorbe. Y eso va a ser inmediatamente después del verano, cuando empiece la programación ya del año 2011-2012, que yo auguro que va a ser brillante y magnífica para Segorbe. Y estos acuerdos no solo se van a limitar al teatro, nosotros vamos a ofrecer también para el auditorio, tenemos la Orquesta Sinfónica de Castellón, que es fruto de un convenio de la Generalitat Valenciana con la Diputación Provincial, también van a venir los conciertos de la Orquesta Sinfónica, vamos también a ofrecer exposiciones que tenemos en el Museo de Bellas Artes para que puedan también itinerar y puedan recalar en Segorbe. En definitiva, que la programación sea disfrutada por todos los castellonenses, por todos los castellonenses de la provincia de Castellón y por todas las gentes y vecinos de Segorbe y del Alto Palancia. Bien, pues esto es lo que hay, esta es la visita que hemos tenido y este es el compromiso también que tenemos adquirido, dentro del compromiso que llevamos en nuestro programa electoral de reactivar la actividad cultural, pues estamos ya dando los pasos necesarios para que se haga realidad. Si queréis alguna pregunta o queréis alguna cosa, estamos a vuestra disposición. Sí, yo quisiera saber en el conjunto de todas estas iniciativas, de todos estos proyectos, ¿qué actividad le pueden dar al teatro? Quiero decir, periódicamente, una vez al mes, se abrirá, no sabemos cada 15 días, cada 2 meses. Si llegamos al acuerdo y al convenio que vuestro alcalde Rafa Calvo nos está pidiendo, conjugando todos los espacios, tanto el de Castellón como el de FETASI, más las producciones nacionales, más el didáctico, se podría hablar perfectamente de tener más de una actividad al mes. Ya lo creo. Sí, como mínimo, ese es el objetivo que tenemos, pero no hay que olvidarse que el teatro también es un punto en el cual hay otras actividades como el cine, que vamos a seguir trabajando de tener alguna periodicidad en el pase de algunas películas. Es un lugar también que las asociaciones de Segorbe tienen que tener allí su punto de desarrollo. Y en este caso pues hay que contar también con las actividades que van a tener. Yo creo que conjuntamente entre el auditorio y el teatro
vamos a hablar de que prácticamente todos los fines de semana van a haber actividades como han habido a lo largo de este año pasado. O sea, estaban todas contempladas en el auditorio. Si ahora incluimos alguna actividad en la cual va a intervenir las dos instituciones que ya están aquí representadas, más el esfuerzo que vamos a hacer nosotros, pues bueno, pues va a haber un promedio de una actividad intensa en Segorbe. Hemos dicho que el teatro ha venido a abrir una puerta importante de una infraestructura necesaria, pero no nos podemos olvidar del auditorio. Tenemos un gran auditorio, uno de los auditorios mejores que hay en la provincia de Castellón. Yo creo que después del de Castellón y el de Peñíscola, seguramente estamos hablando del tercer mejor auditorio que hay. Yo no conozco el de Villarreal, pero bueno, podemos estar en la línea de tener un buen auditorio. Y el teatro, pues ya lo habéis oído. Yo creo que el teatro está al principal y está en la provincia de Castellón. No sé, habrá alguno más así de esta... No, de nivel, y está el de Morella también, es un teatro pequeñito, pero no tiene la capacidad de este teatro. Entonces, bueno, pues estamos que nos hemos situado en primera línea de infraestructuras para tener una buena oferta cultural. De nada sirve tener esta infraestructura si luego no le damos contenido. Sabemos que estamos en una época complicada, y que la austeridad va a marcar por la línea de lo que es la gestión nuestra, pero también estamos pensando de que, bueno, de que todo gratis se va a ir acabando. Entonces va a aparecer la taquilla, y con la taquilla pues haremos frente a este tipo de actuaciones, a este tipo de actividad, y veremos también la respuesta del público, porque nosotros estamos programando nuestro Pase Gordo, que es nuestro punto clave, pero estamos programando para la comarca del Alto Palancia. Segorbe tiene que ser en este momento el escenario de la comarca. Aquí tienen que venir los pueblos de la comarca para poder de alguna forma disfrutar de las instalaciones que tenemos. Igual que ahora la piscina climatizada, pues está teniendo una gran aceptación por parte de los pueblos de la comarca, lo cual, bueno, es un tema importantísimo. Pues también sabemos que cuando hicimos el otro día, pues el Crimen Perfecto, pues una gran parte de la gente que vino era gente de la comarca. Con lo cual, estamos abriendo las puertas de nuestras infraestructuras a una programación que tiene como objetivo el público de la comarca. Son 22.000 habitantes que en invierno somos, y esos cerca de 100.000 que somos en verano. ¿De acuerdo?